Buenos días, nosotros somos el equipo número 3 y nuestro proyecto trata acerca de la brecha salarial de género en México. El género femenino ha sufrido de discriminación laboral y dificultad para alcanzar los puestos directivos en sus respectivos lugares de trabajo. Esta investigación tiene como propósito evidenciar y comprobar la brecha salarial en México y también invitar a los lectores a concientizarse y reconocer el problema. Nuestra pregunta de investigación es, ¿cuál es el causante de la brecha salarial entre hombres y mujeres en México? Y la hipótesis que usamos es la escasez de mujeres en puestos de liderazgo y el apego a los estereotipos laborales y de género es causante de que las mujeres cuenten con menor ingreso que los hombres, causando la brecha salarial de género en México. Como objetivo general para nuestro proyecto, escogimos el evidenciar que la brecha salarial de género, tiene una relación directa con la desigualdad entre hombres y mujeres. Y dentro de nuestra investigación encontramos algunas de las razones por las cuales surge esta disparidad de salarios de género. La primera de las razones es que el porcentaje de mujeres trabajan a tiempo parcial. Este porcentaje de las mujeres que trabajan a tiempo parcial es mayor que el de los hombres. También encontramos que dentro de las parejas se asocia un rol patriarcal, el cual el ingreso de las mujeres se ve como algo complementario al del hombre. También que los poderes públicos deben regular y sancionar la discriminación de género, sin embargo, no lo hacen correctamente, y que las mujeres tienen menos probabilidades de obtener empleos de mayor nivel y de progresar en su carrera profesional. Eh, pero la maternidad es una circunstancia que provoca esta discriminación. Nuestra fuente de datos que utilizamos para llevar a cabo nuestra investigación, nos basamos en el artículo de Campos y Arceo, en donde se recopila información de diversas investigaciones. También utilizamos información de censos de población y de vivienda levantados por el INEGI, así como hicimos uso de encuestas de empleo y de encuestas de ingresos y gastos de hogares para el sector urbano. La brecha salarial ha estado presente durante décadas, por lo que escogimos analizar las más contemporáneas relativamente. En 1990, la brecha salarial promedio fue de 0.4%, la cual aumentó a 6.1% para el año 2010. Esta tuvo su pico más alto en los años 2000, promediando 6.7%. Cifras del INEGI registradas en 2006 mostraron que el ingreso promedio nacional de los hombres era de 19.892 pesos, mientras que el de las mujeres era de 14.657 pesos con 30 centavos. La mayor diferencia entre salarios promedio respecto a las zonas del país fue entre los hombres de la zona norte y las mujeres de la zona sur. Los hombres ya mencionados promediaron un ingreso mensual de 21.216 pesos, mientras que las mujeres del sur generaban 14.680 pesos en promedio mensualmente. Respecto a la escolaridad, la experiencia laboral y la participación laboral, en promedio nacional de años de escolaridad para las mujeres es de 11.1 años, mientras que de los hombres es 9.7 años. Las mujeres de la zona sur tienen el promedio de años de escolaridad más alto, con 11.3 años, mientras que los hombres del país, del centro, tienen el más bajo, con 9.6. El promedio nacional de experiencia laboral para las mujeres es de 17.4 años, mientras que para los hombres es de 18.6. Los hombres del norte del país cuentan con el promedio de experiencia laboral más alto, de 19.1 años, y las mujeres del sur con el más bajo, de 17. El promedio de participación laboral masculina se mantuvo constante entre 1990 y el 2010, estando alrededor del 80%. A diferencia de su contraparte masculina, el promedio de participación femenina prácticamente se duplicó en las 2 décadas, pasando de un 22% en el 90 a un 40% en el 2010, aumentando un 22%. También podemos analizar la brecha en cuanto a 4 tipos distintos de instituciones y de empresas. Las mujeres que laboran en una empresa independiente o familiar tienen un ingreso medio mensual de 2.685 pesos, mientras que los hombres tienen uno de 3.845. La brecha
en este sector favorece a los hombres y es el 30.2%. Dentro de las instituciones del gobierno, las mujeres generan 9.707 pesos mensuales en promedio, mientras que los hombres generan 11.628. Este sector tiene la brecha salarial más pequeña de los cuatro, con un 16.5%. En las empresas del sector privado, el ingreso promedio mensual de las mujeres es de 6.300 pesos aproximadamente y los hombres es de 8.400 pesos aproximadamente. La brecha en dicho sector es de 25.1%. Y finalmente, las mujeres que trabajan en instituciones no administradas por el gobierno poseen un salario promedio mensual de 9.063 pesos, mientras que los hombres poseen uno de 12.589 mensualmente. La brecha salarial en ese sector es del 28%. Aquí para este apartado utilizamos primero que nada datos e investigaciones y posteriormente realizamos en el análisis probabilístico para poder dar un dictamen acerca de nuestra hipótesis. La primera proyección que realizamos fue sobre la brecha salarial promedio por edad y utilizamos la distribución de Poisson. Nuestro apartado fue que la probabilidad de que en los próximos 10 años la brecha salarial sea menor a la media entre 1990 y el año 2000, ya que la brecha salarial promedio fue de 3.18% y teniendo la cifra real del 2010, pues decidimos aplicar esta distribución para determinar si la cifra verdadera respalda a la obtenida a través de esta probabilidad. Pues como ya mencionamos, nuestro enunciado, fue de que la probabilidad de que en los próximos 10 años la brecha salarial sea menor a la media, que es la de 3.18. Como ven, el resultado es de 9.687. Por lo tanto, la probabilidad de que en los próximos 10 años hubiera una menor brecha salarial que el promedio de la década anterior fue de 96.87, no se cumplió. La brecha salarial para el 2010 fue del 6.83%, fue más baja que la del 2000, que fue de 7.18%, no estuvo por debajo del promedio fijado como exitoso. Y aquí en este siguiente apartado decidimos hacer el mismo ejercicio para pues lo que viene siendo la década siguiente. El enunciado que utilizamos fue qué probabilidad de que en los próximos 10 años la brecha salarial sea menor a la media entre el 2000 y el 2010, siendo esta de 0.7%. El resultado vemos que no da como debería, ya que no sabemos cuál es la brecha salarial para el 2020 y entonces no podemos determinar si se cumple o no, pues lo que se da por esta distribución. Y aún así, esta proyección es positiva para las mujeres, ya que significa que la brecha se cierra. Bueno, para lo siguiente aplicamos la distribución binomial en estos datos y con esto podemos determinar cualquier probabilidad de la brecha respecto a diferentes grupos. En usamos el rango de edad de 18 a 24 años y el enunciado busca la probabilidad de que la brecha salarial sea menor a 0.05 en las personas de 18 a 24 y aquí la probabilidad es de prácticamente 100%. E hicimos también con binomial el mismo problema, pero con datos de décadas pasadas. Y nuestro enunciado es la probabilidad de que en los próximos 10 años la brecha salarial sea menor a la media entre 1990 y 2000. Y aquí tenemos que la probabilidad dio 88%, por eso el ejercicio realizado con la brecha de edades es erróneo, porque la brecha salarial promedio para el 2010 fue de 14.49. Para este ejercicio, realizamos el mismo ejercicio con la brecha media registrada entre 2000 y 2010. El enunciado utilizado fue
Probabilidad de que en los próximos 10 años la brecha salarial sea menor a la media entre 2000 y 2010, que fue el 14.63%. A pesar de no conocer la brecha salarial para el año 2020, podemos determinar que existe un 86.38% de que la brecha salarial ese año sea menor al promedio registrado entre 2000 y 2010. Para esta misma variable decidimos utilizar también la distribución binomial. Seleccionamos un valor objetivo para cada nivel de escolaridad. Como en este ejercicio la variable se comportó de una manera distinta o peculiar, todos dieron un 99% de probabilidades aproximadamente. La cifra meta para los niveles de escolaridad es del 10% para la primaria completa, de 5% para la primaria incompleta, no, al revés, de 10% para la primaria incompleta, de 5% para la primaria completa, de 0% para secundaria, de 5% para preparatoria y de 5% para la universidad. El enunciado utilizado para el primer cálculo fue la probabilidad de que la brecha salarial sea menor a 0.1 a 0 al 10% de las personas con medios de primaria, por lo que podemos determinar que es prácticamente certero de que estas suposiciones probabilísticas se cumplan. Finalmente, decidimos para la participación laboral de género utilizar la distribución normal por la simpleza de esta y la necesidad de representar los datos de la manera más llana y comprensible posible. Para estos ejercicios, determinamos la medida geométrica de los valores según el género. Con base a eso, tuvimos los resultados a continuación. El enunciado utilizado fue: probabilidad de que la participación laboral de las mujeres sea mayor al promedio. La participación laboral promedio de las mujeres en las 2 décadas registradas fue el 32%. Con este ejercicio determinamos que las mujeres solo tienen un 10.91% de elevar la participación laboral y de superar la participación laboral promedio en los siguientes años. Dentro de la investigación se analizaron numerosas variables con la intención de determinar nuestra hipótesis. Entre las variables estudiadas están las brechas salarial de género por edad, por escolaridad, la participación laboral por género, los años de escolaridad y experiencias laboral promedio por género. Al analizar la brecha salarial promedio por edad nos dimos cuenta de que esta era mínima. Las variables que influyen dentro de la contratación de un empleado son los años de escolaridad y de experiencia laboral. Después de analizar la primera, se mostró que las mujeres tienen en promedio significativamente más años de escolaridad que los hombres. Este análisis también arrojó que la variable que se relaciona directamente con la brecha salarial es la experiencia laboral. Esta ventaja se atribuye a 2 razones: los años de escolaridad y la cultura. La participación laboral también sirve para explicar la baja participación de las mujeres en los puestos directivos, que se traduce en sueldos más altos. Con todas las variables relevantes estudiadas, podemos concluir que nuestra hipótesis es medianamente acertada. Esto debido a que no se encontró ninguna evidencia estadística que indicara que los estereotipos laborales tienen peso en la brecha salarial. Para determinar con mayor certeza, se tendría que haber hecho una investigación causal con un enfoque más cualitativo. Bueno, pues para nuestras reflexiones finales, creo que todos podemos concertar que la brecha salarial de género es un problema bastante alarmante. Nuestra investigación entra con bastante relevancia al apego de los roles y a los estereotipos de género, ya que estos son inculcados meramente por la sociedad y pues vienen siendo un impedimento o crea cierto tipo de barrera para el mejor desempeño y una mejor relación de las mujeres hacia sus facultades personales y profesionales. Consideramos que la erradicación de este problema social empieza desde la cultura de un lugar y la educación propia, y la supresión de ideologías sobre el sentido de pertenencia de la mujer hacia el hogar y sobre todo sobre la supresión de que el hombre siempre se ha visto como el único capaz y el encargado de proveer. Gracias. Gracias.